A continuación, Estudios Sociales y Cívica, primer año de bachillerato. Estudios Sociales y Cívica, primer año, Segunda Guerra y la bipolaridad mundial. Bienvenidos a una clase más de este proyecto Aprendamos en Casa. Hoy ha llegado el turno de los chicos estudiantes de primer año de bachillerato de la materia de estudios sociales. Como siempre, me están acompañando dos profesionales con los cuales vamos a estar desarrollando el planteamiento, el contenido y les vamos a estar brindando información para que usted también pueda desarrollar su sentido crítico. Se los presento, Candy Bautista y Federico Paredes. Bienvenidos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Para iniciar, una recomendación que le podamos brindar también a todos los estudiantes, Federico. Sí, la recomendación es que se relajen, que no vamos a estar haciendo ninguna valoración que usted necesite estar copiando inmediatamente en su cuaderno. Este es un apoyo para las guías que aparecen en el portal y nada más que todos los estudiantes estén relajados y disfrutando de este momento. Excelente, con esas recomendaciones y ahora ya estando relajados vamos a entrar en materia porque la temática que vamos a estar abordando en este día es precisamente los conflictos geopolíticos del siglo XX. Y para comenzar también tenemos que estar entendidos, Candy y Federico, que todo conflicto, toda guerra también tiene una historia y tiene una explicación. Y es por eso que me surge la pregunta de cuáles fueron las causas que llevaron precisamente a las guerras mundiales en el siglo XX, Candy. Es importante recapitular elementos como que las guerras no surgen de una forma espontánea. Okay. Todas las guerras tienen una explicación, tienen un proceso, tienen antecedentes históricos. Entonces, podríamos mencionar que las guerras que se dieron durante el siglo XX, de las que podemos mencionar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, tienen también antecedentes importantes y tienen una razón de ser. Entre ellas podríamos mencionar razones económicas, razones políticas y razones expansionistas. Por ejemplo, en la época preindustrial podríamos decir que las guerras se han dado por razones de expansionismo. Los imperios que estaban acumulando, llamémoslo así, espacios geográficos, ¿verdad?, incorporando a su dominio político a la población de otros territorios. También tenemos las guerras que es por el control de mercados. Okay. En este caso se ubican en la parte económica. Esto lo podríamos ubicar en el contexto de la revolución industrial y posterior a la revolución industrial. Pero tenemos otras, ¿verdad, Federico? Claro, por ejemplo, las guerras que se han denominado de carácter ideológico, es decir, sí. maneras de pensar que se originan en maneras de cómo concebir la política, cómo concebir el Estado, cómo concebir la economía política. Y dentro de esto podemos ver un dato muy interesante, que es decir, en El Salvador, en 1932, se inaugura un ciclo de polarización que está basado en ese código de la Guerra Fría. Es decir, imaginen, la Guerra Fría ya en el territorio salvadoreño en 1932, cuando ni siquiera había terminado la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría que nos explicara un poco más en qué consistió el Tratado de Versalles. Bueno, es una serie de pactos políticos que buscaban dos cosas fundamentales del lado de los aliados que habían ganado la Primera Guerra Mundial. La primera era frenar el avance de los soviéticos, frenar el avance de los comunistas en Rusia y sus territorios y apoyar a diferentes partidos anticomunistas para que se instalaran en los diferentes territorios adyacentes. Y lo segundo, contener a Alemania con medidas muy fuertes de carácter económico, de carácter político. Por ejemplo, Alemania ya no podía tener ejército de más de 100.000 hombres, y las medidas económicas se iban a imponer de manera muy fuerte. Francia iba a estar muy interesada entonces en que Alemania no recapitulara y no tuviera el poder que pudiera ser amenazante nuevamente. Y bueno, entendiendo esto, Federico, también todo está ligado, toda esta información y todos estos acontecimientos durante la historia también están ligados, pero hablemos un poco del papel de Estados Unidos, ahondemos más qué sucedió en la Primera Guerra Mundial y en el contexto del país de Estados Unidos.
Bueno, Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, peleó una guerra que no estaba en su territorio, por lo tanto se vio favorecido económicamente, es decir, no recibió el impacto de la guerra en su territorio, comenzó a hacer una expansión de nivel mundial, una transición, digamos, de Gran Bretaña, que era el gran imperio alrededor del mundo, y ya estaba empezando a decaer, no había decaído. Okay. Es importante que entendamos esto para la historia, ¿no? Empezaba a decaer su impacto, su fuerza naval. Estados Unidos entonces iba emergiendo como una potencia económica y política. Cuando Estados Unidos no ratifica los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, deja un vacío político y esto genera entonces una inestabilidad que le va a dar pie a la Segunda Guerra Mundial. Muy importante recalcar esto, Candy. Si ya tuvimos una Primera Guerra Mundial, ¿por qué entonces hubo una Segunda Guerra Mundial? Federico mencionaba algo importante, ¿verdad? Los vacíos que se han dado en el proceso de toma de acuerdos del Tratado de Versalles y cómo se ejecutaron estos, dieron pie al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es importante recapitular las condiciones en las que Alemania se vio. Por ejemplo, tuvo que pagar compensación económica muy fuerte a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Tuvo que ceder parte de territorios conquistados. Entonces, estas condiciones le situaron en un panorama desfavorable que buscó durante este proceso de los 20 años, después de la Primera Guerra Mundial e inicios de la Segunda, reconfigurar. Incluso hay un momento en el que Alemania pues viola el Tratado de Versalles y comienza a crecer armamentísticamente y militarmente. Entonces, esto sienta condiciones, ¿verdad?, para el auge de la Segunda Guerra. Es que ni los soviéticos, ni los alemanes, ni los italianos estaban conformes con cómo habían quedado las cosas al final de la Primera Guerra Mundial. Para decir un ejemplo, en Alemania tanto los partidos comunistas como el Partido Nacional Socialista denunciaban el Tratado de Versalles y las condiciones que se le estaban imponiendo a Alemania. Entonces esto no iba a tardar en, digamos, reventar de nuevo. El final de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de Naciones fue bastante inefectivo para evitar una Segunda Guerra Mundial. Y hablando de lleno en la Segunda Guerra Mundial, hablemos un poco de las fechas, de la cronología, Federico, precisamente de esta Segunda Guerra Mundial que inició en Alemania, precisamente, y que empezó a expandirse también el poder alemán por toda Europa. Vamos a ver esta línea de tiempo. En 1931, los japoneses invaden Manchuria. En 1935, Italia invadió Etiopía. Entre 1936 y 39, Italia y Alemania intervienen en la Guerra Civil Española. Entre 1938 y 39, Alemania invade Austria y Checoslovaquia. En 1939, Italia ocupa Albania. En 1940, Alemania derrota a Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia. Churchill, en Gran Bretaña, encabeza una coalición nacional contra Hitler y ese mismo año los italianos le dan su apoyo a Alemania. En 1940 y 1941, Gran Bretaña resiste sola contra Alemania. En 1941, Hitler invadió la Unión Soviética y entre junio y octubre llega a las puertas de Moscú, pero la Unión Soviética termina imponiéndose. En 1943, los alemanes se rinden en Stalingrado, los rusos inician su marcha hacia Berlín, Praga y Viena. Estados Unidos, a su vez, comenzó a presionar a Japón económicamente por la vía del comercio y los suministros. Y fue esta la presión que desencadenó el ataque de los japoneses a Pearl Harbor en 1941. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial a partir del lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, lo que implica una rendición total. Definitivamente la Segunda Guerra Mundial impacta en la historia de la humanidad y es un hecho atroz, un hecho horroroso que hasta el día de hoy siguen muchos análisis
Algunos estadistas dicen que fueron alrededor de 45 millones de personas que perdieron la vida. Para otros estadistas son más personas, para otros serán menos. Pero eso, Federico, no deja de ser un hecho horroroso en la historia del mundo. Así es, Eduard. Definitivamente lo que nos muestra la Segunda Guerra Mundial, el horror de la Segunda Guerra Mundial, es que las potencias europeas que estaban listas, digamos, o se consideraban a sí mismas como la punta de lanza de la humanidad, estaban metiendo al mundo al borde de una guerra de extinción por intereses ilimitados, intereses por controlar el mundo, intereses por imponer sus designios económicos alrededor del mundo. Y esto casi nos lleva a una guerra de aniquilamiento, en donde la guerra nuclear y el lanzamiento de bombas atómicas inició una era de terror, es decir, el terror a que la humanidad pueda acabar a partir de una guerra con este tipo de armas. Porcentualmente, el 20%, me comentaba Federico. No, los países, por ejemplo, la Unión Soviética perdió 20% de su población, Alemania perdió alrededor de 10% de su población, otros países como Gran Bretaña y Francia perdieron alrededor de 1% de su población. En realidad estamos viendo números que son absolutamente horrorosos. Y otro sector que también se vio afectado, Candy, en la Segunda Guerra Mundial fueron precisamente los judíos, a través de la exterminación también que se realizó por esa ideología de la supremacía nazi. Alrededor de 6 millones de judíos perdieron la vida dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explica un poco de lo que significa y significó el Holocausto? Muy bien. Pues el Holocausto realmente significa una manifestación de la inferiorización de la condición humana. O sea, poblaciones como los judíos y otras minorías como los gitanos, los homosexuales, condiciones con problemas físicos e intelectuales, fueron pues expuestos a un proceso que buscaba el aniquilamiento de esta población. Y esto es a lo que precisamente le llamamos el Holocausto, al proceso en el que los nazis buscaron exterminar a la población judía de toda Europa y pues del mundo como tal. Vamos a analizar brevemente lo que es el Holocausto a partir de las etapas que conllevó este proceso. Podríamos hablar en un primer momento sobre lo que es la ideología nazi, que buscaba posicionar a la raza aria como una raza superior. En esta, pues inferiorizaban a los judíos. Vamos a ver en este momento un póster en el que se da parte de lo que es la campaña de difamación nazi en contra de los judíos, claramente, ¿verdad? Y se muestra la idea de un judío que es acaparador y que domina el mundo. Este tipo de materiales también se divulgó en el campo de la educación con libros. Por ejemplo, hay un libro para niños que se llama El hongo venenoso y que expresa que el judío es algo como un elemento que estorba en el mundo. Otra idea que se mantuvo es que si el judío llegaba a tener una posición económica, como ya tenía cierto privilegio, iba a acabar con el resto de las razas. Además, dentro de ese proceso se da un momento muy importante en 1935, que son las leyes de Nuremberg. En estas leyes se proclama que los judíos deben estar totalmente separados de los alemanes, o sea, todas las expresiones de vida, la parte cultural, artística, la familia como tal. Los judíos tienen unas bancas exclusivas para sentarse, por ejemplo, en las paradas de autobuses o del tren. No pueden casarse con alemanes, y de esto tenemos también un ejemplo. Hay una imagen en la que una mujer alemana es puesta en el ridículo público por tener un esposo judío. Otro elemento fundamental en este proceso se dio en 1938 con el pogrom de los cristales, también conocido como la Kristallnacht. En lo que se dio fue la toma de posesiones y de propiedades judías por parte del ejército nazi. Y dentro de ello había un elemento muy importante en la cultura, que es la toma de las sinagogas. Fueron quemadas múltiples sinagogas. Por ejemplo, tenemos la imagen de la sinagoga de Frankfurt, que se ve ardiendo en llamas. Después de esto viene un proceso bien fuerte que ya es el aniquilamiento prácticamente.
Los judíos son sacados de sus lugares, llevados a un espacio cerrado que fueron conocidos como guetos, en los que no tenían contacto en algunos casos con el exterior. Y uno de los guetos más conocidos es el gueto de Varsovia, que concentraba a un número importante de población judía, en el que trataron de mantener expresiones culturales, pero que también fueron sometidos a condiciones infrahumanas, sin alimentación, sin acceso a la educación y otros. Luego viene la etapa culminante, que es el traslado en vagones de trenes de ganado de los judíos a campos de concentración, en el caso de aquellos que tenían condiciones para ser expuestos al trabajo y que eran alimentados con una botella, pensemos en 2 litros de agua con cáscaras de papas. Era su alimento diario, con el que pretendían que poco a poco fueran disminuyendo sus condiciones y que murieran en el proceso, o después de esto, cuando se degradara su condición física, llevarlos a un campo de exterminio, donde pues estaban las cámaras de gas. Y esto es un elemento fundamental cuando analizamos la Segunda Guerra Mundial, la deshumanización que se da en los seres humanos. Y me gustaría que también, recalcar un punto y un personaje salvadoreño que también estuvo envuelto dentro de este contexto de la Segunda Guerra Mundial, y es el coronel Arturo López Castellanos. Castellanos. ¿Nos puede explicar brevemente quién fue? Bueno, el coronel José Arturo Castellanos fue el embajador en Ginebra, Suiza, en el tiempo del Holocausto, justamente. Recibió indicaciones del presidente en ese momento de El Salvador, que era el general Maximiliano Hernández Martínez, de mantenerse neutral ante la situación bélica. Sin embargo, él optó por ayudar a los judíos, dándoles identificación falsa. Es decir, muchos judíos pudieron salvarse de la muerte gracias a que tenían una identificación como salvadoreños. Esto lo hizo sin buscar méritos económicos u otros. Por lo tanto, en el año de 2010 fue reconocido como justo entre las naciones por Yad Vashem, que es la institución para el recuerdo del Holocausto. Federico, y también lo impactante dentro de toda esta historia del Holocausto también es que en la actualidad podemos ver algunos indicios de supremacías de clases, y lo podemos llegar a comparar con lo que sucedía quizás con esa discriminación que llegó a ser en ese momento, aunque no llega a ser igualdad, pero sí uno se preocupa al ver que hayan personas también con ese pensamiento, y que en pleno siglo XXI todavía siga habiendo este tipo de discriminación. Bueno, la discriminación en realidad es algo que no podemos aceptar. Nosotros pensamos de que todos los seres humanos compartimos el mismo código genético, es decir, que la interpretación de la raza es una interpretación errónea y que solo ha servido para categorizar e imponerle desigualdades a ciertas poblaciones. Esto es totalmente intolerable, pero efectivamente son ideas que se usan muchas veces para echarle la culpa a otros sobre las propias debilidades de un sistema político, de un sistema económico. Hablemos también, Federico, de cómo queda el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo queda polarizado. Por un lado, Estados Unidos se ha alzado con un control hegemónico alrededor de todo el globo. Económicamente ha estado creciendo a niveles de 10% anual. La Unión Soviética se fortalece también y se crea el muro de Berlín. Empieza la polarización entonces entre lo que se llama las potencias del este y del oeste, una confrontación entre una visión económica del mundo y política entre el capitalismo y el socialismo. Esto nos ha pegado directamente en nuestra historia nacional porque, como ya decíamos al principio, El Salvador en América Latina es un caso temprano en donde la Guerra Fría se desarrolla. En este caso no fue una guerra fría, nosotros sufrimos una guerra que no se le puede llamar fría. Es decir, nosotros sí vivimos una guerra con este código de separación de maneras diferentes de interpretar el mundo, políticamente, ideológicamente. Así es. Candy, ¿alguna reflexión también que podamos dejarles a los salvadoreños estudiantes luego de conocer esta historia de la humanidad? Bueno, una gran reflexión es que es necesario conocer la historia para prevenir hechos.
o sucesos que puedan afectar a la humanidad. Hay una frase que quiero mencionar que es de Ana Frank, que dice que los hechos del pasado no se pueden cambiar. Sin embargo, conocer estos hechos nos pueden ayudar para prevenir a que estas situaciones se repitan o vuelvan a suceder. Por lo tanto, lo importante es recordar, no olvidar, pero para prevenir. Federico, también me gustaría que nos brindaran una reflexión, pero antes también nos contextualizara qué sucedía en Latinoamérica, en nuestro país y en el continente entero mientras estaba sucediendo también la Segunda Guerra. Bueno, América Latina empieza a declararle la guerra a los alemanes a partir de la búsqueda de la diplomacia de Estados Unidos de consolidarse como bloque hegemónico. Y así tenemos, por ejemplo, la confiscación de propiedades de alemanes, de japoneses, justamente en América Latina, y la declaración de la guerra. Es decir, que diplomáticamente participamos en este ambiente en medio del avance de la política hegemónica de Estados Unidos, que se alza entonces como una potencia y que obtiene el control hemisférico. Así es. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Gracias, Candy. Ya nos dieron sus reflexiones. ¿Alguna invitación? Porque sé que la otra semana viene un tema que es continuidad a lo que nosotros acabamos de abordar. Correcto. Vamos a hablar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de cómo ejerció su política dentro de sus fronteras económicas. Vamos a hablar un poco de lo que es el socialismo. Bueno, eso es en la siguiente clase, y si usted quiere ahondar más en este tema, también la invitación es a que investigue en diferentes libros de texto y también el contenido que puede llegar a informarse, porque así como nosotros sacamos nuestra reflexión de este tema, ¿cuál es su reflexión? Como alumno de primer año de bachillerato, le dejamos la tarea. Con eso nosotros finalizamos esta clase y nos vemos a la próxima.